2, y igual a x cuarta menos 4x cúbica más 7. Inciso C, y igual a x cuadrada por x más 1 al cubo, y igual a x a la 2 tercios más x. Es correcto. Bueno, primero vamos a agarrar el inciso A, primero. Vamos a irlo paso a paso, ¿ok? Derivada del inciso A, 3x cuadrada más 1. La derivada de menos 2 es 0, ¿ok? Como esta derivada tiene valores positivos para toda x, no tiene valores críticos. ¿Por qué? Porque para toda x los valores son positivos. En otras palabras, si ustedes igualan a 0 esta derivada y la despejan, al momento de que ustedes traten de encontrar las raíces, no va a haber raíces reales, tiene raíces complejas. Y luego designar A, B y C la fórmula general. No necesariamente, ¿quién eres? Dylan. No necesariamente. La fórmula general es una de las muchas herramientas que hay, ¿eh? No nada más la fórmula general. Porque si el polinomio es de grado 3, ¿ahí qué onda? O si el polinomio racional, o si tenemos una función raíz, una raíz en el numerador y una raíz en el denominador, no necesariamente. Ahí aparecen muchos casos. La fórmula general es uno de tantos, ¿sí? Cuando sobre todo el polinomio es de grado 2. Entonces, esta no tiene números críticos. De hecho, aquí está la gráfica, miren, para que lo den, ahí está. ¿Cuál número crítico tiene esa? Si es prácticamente una semicurva, una curvita muy leve, muy suavecita, pues ahí está. No tiene valores críticos, no hay cambios de posición, no hay cambios abruptos, porque recuerden que la derivada realmente es eso, es una razón de cambio. Aplicada en la geometría, recuerden que estamos en aplicaciones. En geometría analítica, en esta función no hay cambio, no hay ningún cambio. Ahí como que medio hace como una especie de mini carreterita, pero realmente no hay un cambio abrupto, no hay nada que le interrumpa, no hay nada por el estilo. ¿Qué pasó, mi estimado Santos Sebastián? ¿Qué hay? Entonces, si tiene dos términos, no tiene números críticos, ¿no? No, a ver, O no se refiere a eso. no me refiero a eso. Igual a 0 esta función. 3x cuadrada más 1 igual a 0. Y despéjala. ¿Qué te queda? X igual a más menos raíz de 3. 1 entre raíz de 3 y las raíces de este polinomio grado 2 son raíces imaginarias, no son reales. No estamos en este ámbito, ¿me explico? La explicación más simple es, para toda x tiene valores positivos, es decir, lo que tú le des a x te va a dar un valor positivo, no hay ningún cambio. Y exactamente la prueba más fehaciente es esto. Tú graficas y, o sea, no hay cambio, no hay ningún pico, no hay ninguna interrupción, no hay nada de eso. Y esto pueden encontrar muchos polinomios que pasa esto, para que, pues, empezamos por el principio, y el principio es, pues, no necesariamente debe tener números críticos. Hay polinomios que los tienen, hay polinomios que no. Entonces, este polinomio grado 3 no tiene números críticos. ¿Eh? Porque, de hecho, déjenme decirles que es muy común que los polinomios grado 3, cuando mucho y de repente, tienen un punto, a veces sí tienen números críticos, algunas tienen un punto de inflexión, pero no tienen números críticos, o tienen uno, y hay unos polinomios grado 3 que de plano no tienen números críticos, como este, ¿de acuerdo? No tiene. A ver, vamos con el inciso B. Bueno, lo bueno es que ustedes ya avanzaron, varios de ustedes ya han estado preguntando del tema, todavía no lo veíamos, pero bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Y igual a x cuarta menos 4x cúbica más 7. ¿Ah? ¿Qué es eso, José Luis? A mí no me quiso contestar. ¿A qué horas, José Luis? Ay, este cuate. Grados n grados, no sé qué es eso. El símbolo de grados, una n, y luego el símbolo de grados. Y luego x2. Ah, bueno, sí, pues es que, vamos, o sea, sí, para poderte explicar la duda, pues tengo que hacer todo esto, José Luis, y ni modo de explicártelo en 5 minutos, lo que me va a tomar una hora. Ya, aquí le vas a entender.
Es más, yo te prometo, José Luis, que después del día de hoy tu vida va a cobrar sentido, así. Ay, ahora mi vida, después de la explicación del profe, mi vida tiene otro sentido, ya me siento otro. Te lo prometo que así va a pasar. Como ven, ese sarcasmo que no les gusta a muchos. Bueno, pues es que así soy, jóvenes. Así me conocen en la universidad de años. Así. Ándale, vas a renacer espiritualmente. Efectivamente. Derivo. Espero que cambie mi vida, pero en el examen. No. A ver. Derivo 4x cúbica menos 2x cuadrada. Ok. Igual a 0. Aquí no le igual a 0, pero es igual a 0 y se factoriza. Aquí tienen un polinomio de grado 3. Tienen que factorizar. No pueden usar la fórmula general. Digo, además, ni caso tiene. Si yo factorizo una x cuadrada y un 4, me queda 4x cuadrada y x menos 3. Tengo dos números críticos. ¿Para qué valores esto se hace 0? Para 3 y para 0. Si yo a x le doy el valor de 0, 0 por menos 3 me da 0. Si yo le doy el valor de 3, 3 menos 3 me da 0. Aunque aquí me dé 36, 36 por 0 me da 0. ¿Me explico? Entonces hay dos números críticos en ese polinomio. Ya después vamos a ver la cuestión de la gráfica y todo ese asunto. En este parcial va a ser bien indispensable que me grafiquen. Si es necesaria la gráfica, van a tener que hacerla, ¿de acuerdo? Así que pónganse truchas, porque para poder ver los números críticos o para que ustedes me comprueben que efectivamente son números críticos, pues vamos a graficar este polinomio grado 4. Los polinomios grado 4 normalmente tienen generalmente tienen un máximo y un mínimo, pero eso vamos a verlo un poco más adelante. Primero es la derivación y luego factorizas para saber, tú de este polinomio necesitas saber para qué valores este polinomio se hace 0. ¿Para qué valores? Bueno, pues aquí no lo puedo ver, o sea, 4x cúbica menos 2x cuadrada, pues, pero si factorizo, bueno, si factorizo, sí. Si ya factorizo, ya tengo una idea más clara. Y son 0 y 3. El inciso C dice, y igual a x cuadrada por x más 1 al cubo, ¿ok? ¿Para qué valores se hace 0 este? Bueno, primero tengo que derivar como producto. Todavía no derivo, ya estoy sacando los números críticos. Ven, les digo. Derivo como producto. 2x por x más 1 al cubo más 3x cuadrada por x más 1 al cuadrado. ¿Ok? La derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Luego lo que hago es factorizo x. Aquí está x y aquí hay una x. Por lo menos la del término de exponente más bajo la factorizo. El 2 y el 3 no los puedo factorizar, no tienen múltiplo común. Pero el x más 1 al cuadrado también, aquí tengo uno y aquí tengo otro. Entonces factorizo el x más 1 al cuadrado y me queda x por x más 1 al cuadrado, factor de 2 por x más 1 más 3x. ¿Y para qué valores se me hace 0 esta expresión? Bueno, de entrada 0. Si yo le doy a esta x 0, todo se me hace 0. Siguiendo por menos 1 más 1 al 0 y al cuadrado da 0 y otra vez todo esto me da 0, ¿ok? Y aquí nada más tendríamos que evaluar de este lado, porque aquí sí tendríamos que averiguar, a ver, ¿para qué valores este binomio de adentro me da 0? A ver, vamos a verlo. Aquí está. Inclusive si reacomodo esto de aquí adentro, me queda 5x más 2. Ya tengo identificados los números críticos. 0, menos 1 y menos 5 medios. Tiene 3 números críticos. Este polinomio es un polinomio grado 5. Evidentemente debe tener varios. Seguramente los tiene. Ahí están. 0, menos 1 y menos 5 medios. ¿Qué pasó, Dylan? ¿Dónde sacó la x paréntesis x más 1 al cuadrado? ¿De dónde lo saqué? Factorizando. Ok. ¿Me lo puedes Factorizando. Tú tienes todo esto. Aquí no, si yo igualo a 0 y yo trato de hacerle algo a esto, pues no se ve nada aquí, no me ayuda nada.
Lo más conveniente es factorizar, generar factores, porque generar factores me permite identificar de una manera más visual los posibles valores para los cuales cada uno de esos binomios, pues yo le doy este valor tal y me hace cero el binomio y todo el producto, todo el conjunto de términos se me hace cero. Por esa razón se llega a la estrategia de factorizar. Aquí, ¿qué puedo factorizar? El 2 y el 3 no puedo. Ahí los dejo, ahí que se queden. La X, sí, aquí hay una X y aquí hay otra. Factorizo la de menor grado. Porque si factorizo X cuadrada, aquí ya no me alcanza para poder, pues, dejarlo en términos de factorización. Entonces factorizo la de menor grado. X, aquí pongo la X. Y luego aquí tengo un X más 1 al cubo y tengo un X más 1 al cuadrado. ¿Cuál factorizo? La de menor grado. X más 1 al cuadrado. Y luego adentro pongo, pues, X por X más 1 al cuadrado por 2, X más 1 me queda 2X por X más 1 al cubo. X por X más 1 al cuadrado por 3X, 3X cuadrada por X más 1 al cuadrado. Eso es el indicador indiscutible que yo he factorizado bien. Si yo multiplico y encuentro el polinomio original, entonces quiere decir que sí factoricé correctamente. Y luego ya aquí adentro, aquí ya los identifiqué, ya sé que es 0 y menos 1. Porque si yo le doy, insisto, repito, 0, todo esto es 0. Menos 1 más 1, 0, al cuadrado 0, por todo lo demás, 0. Tengo dos números críticos ya, y el tercero, pues aquí es 2X más 3X, 5X. Y aquí como que me faltó un 1. 5X, 2X más 1, a ver. 2X más 1, X más 1. Aquí no es 5 medios, es menos. A ver, vamos a corregirlo. Ahí va. En vivo y a todo color. Si aquí es más 2X más 1, sería 3X más... Ah, perdón, pues 2 por 1, 2. Sí, perdón, estoy bien, estoy loco, discúlpenme. I'm so sorry, como dicen los gringos. ¿Ok? Sí, está bien de 5 medios. Profe, disculpe. Profe, ¿no sería Mande. menos 2 Sí. quintos? Menos 2 quintos. Ajá, o estoy mal. Porque, o sea, el más 2 pasa como menos 2 entre Si tú 5. igualas esto a 0, pasa al menos 2 como negativo, haz menos 2 quintos. Bueno, vamos a corregirlo. Contestando tu pregunta, mi estimado Cristian Uchimto, es correcto, así tal cual lo que tú me estás diciendo, literal, así es, ahí está, corregido. Yo sabía que alguien se iba a dar cuenta, nomás los estaba dejando, para que vean. Bueno, vamos a continuar. Ya sé que me quedan menos de 8 minutos. Ahorita hacemos una pausitita chiquita y regresamos. De nada, caray, hombre. A ver, el siguiente ejercicio. Y igual a X a la 2 tercios más X. Digo, en polinomios de grado 2, grado 3, eso está fácil. Este es el tipo de polinomios que quiero que estudien, jóvenes. Bueno, esto ni siquiera es un polinomio, para acabar pronto. ¿Por qué? Porque el exponente es fraccionario. Ya por eso no son polinomios. Me da miedo porque se me está haciendo fácil. Ay. Yo les voy a dar un consejo, jóvenes. Ahorita con el comentario de Alejandro. ¿Por qué no te pusieron Alejandro? Sigo insistiendo. ¿Qué ánimas de complicarle la existencia a la gente? ¿Sí? Tú no eres el complicado porque tú ya te sabes tu nombre, pero los demás es un problema. Bueno, ya lo he dicho muchas veces. Lo peor que pueden hacer en matemáticas es confiarse, jóvenes. Hoy en la mañana me mandó un correo electrónico una chica de la U del Caribe, matemáticas básicas. Estamos viendo resolución de sistemas de ecuaciones y creerán que me equivoqué en un factor. O sea, no se confíen. Le resolví el sistema y resulta que me equivoqué en un coeficiente y salió mal. Ya después, cuando ya le había mandado el correo, me di cuenta, dije, chiro, no, esto está mal, y que se lo corrijo en ipso facto. Pues. Entonces, ya no se me hace difícil, dice. El mensaje es no se confíen.
Ay, parece, está bien facilito, bien papita. No se confíen. Es lo peor que pueden hacer. Mientras le vayan entendiendo y agarren confianza, pero no pequen de exceso de confianza. Eso les pasa a todos, sobre todo en este curso, en cálculo diferencial. No, yo ya sé derivar. Ah, ¿sabes derivar? Órale, pues ahí te va. Ahí te va tu diagnóstico. 1, 2. Me extraña que sea. Bueno, ojalá te siga siendo fácil. Excelente. A ver, derivo. 2 tercios de x a la menos 1 tercio más 1 igual a 0. Despejo. X a la menos 1 tercio igual a menos 3 medios. ¿Ok? Y luego, ¿cómo quito este menos 1 tercio de aquí? ¿Qué tengo que hacer? O sea, quiero saber la raíz de esta expresión. ¿Cómo sea el valor de x aquí? ¿Qué tengo que hacer? Se eleva a la 3 medios. Perdón, se eleva al cubo. Perdón, sí, tienes razón. Se eleva al cubo, efectivamente. Ah, pero espérenme, también otro detalle. Este es x a la menos 1 tercio. Señal de que este está en un denominador. Así es. A ver, ahí va. Fíjense bien. Aquí está. Ley de los exponentes. Si yo le cambio el signo al menos 1 tercio, a estos dos los invierto. Entonces me queda menos 2 tercios. X a la 1 tercio igual a menos 2 tercios. Elevo al cubo a ambos lados. X igual a menos 8/27. ¿Sí? 2 al cubo 8, 3 al cubo 27. Ley de los exponentes. Pero además, este es el detalle que se les olvida, jóvenes. Este es el detalle que se les olvida, caray, hombre. Las preguntas que me avasallaron y que sí a varios les contesté. Igualo a 0, encuentro la raíz. Oiga, profe, el libro me da más números críticos. ¿Por qué? Por esto. El número crítico se da donde la derivada se hace 0 o donde no existe. ¿Y en dónde no existe la derivada aquí? Así es. No, chequen aquí el dato, espérense, no se me vayan con la finta. Ah, bueno, sí. ¿Qué valor no puede tomar la derivada? Acá. No importa el 1, olvídense del 1. Váyanse a la función racional. ¿En dónde no existe ahí la derivada? ¿Qué valor no está invitado a la fiesta de los racionales? Donde se haga 0 el denominador. Entonces el 0 también es un número crítico. Efectivamente, ahí está, jóvenes. X igual a 0 no está definida en la derivada, pero sí está definida en el dominio de la función, que era la pregunta que me hacía Pedro. Pedro, tú fuiste que me preguntaste esto. Que, digo, estabas muy bien, o sea, estabas reflexionando correctamente. A ver, pero si el 0 sí está en el dominio, ¿por qué el 0 es un número crítico? Porque estamos enfocados en la derivada. Y en muchas derivadas, por no decir que la inmensa mayoría, la derivada tiene una naturaleza y el polinomio original tiene otra. ¿Sí? El dominio de la polinomial es uno y el dominio de la derivada es otro. O bien en las funciones racionales y en las funciones raíces donde más frecuentemente se da. Entonces, efectivamente hay dos números críticos, uno por la derivada, el punto en donde se hace 0, y otro en donde la derivada no existe, que es x igual a 0, efectivamente, así es. Paso a la siguiente diapositiva. Profe, no, por favor, espérese. No, ok, ándale, pues, está bien. ¿Qué pasó? Dime. Sigo sin entender cómo le dio menos 3 medios. ¿Sigues sin entender cómo me dio menos 3 medios? Sí. Bajó el... A ver. Invirtió. A ver, invertí en la bolsa. A ver, ahorita te contesto.
A ver, paciencia con el compañero José Luis, que no carbura tan rápido como nosotros. Esperen. Tranquilo. Cristian Tristán, espérate. Y ahora resulta que ya no quiere. Ahí está. Aquí está. A ver, aquí. Lo vamos a hacer aquí. Ya llegamos hasta aquí, ¿ok? Aquí, por ejemplo, si yo hago esto, copio, pego, copiar, pegar. A ver. A ver, ¿estás de acuerdo, José Luis? Sí fuiste tú el que me preguntó, ¿verdad? A ver, ahí No, está. fui yo, Alexander. Ah, ok. Ahí te va. Esto es cierto, ¿no? Si tienes aquí el 1 positivo, lo pasas para acá y se hace negativo, ¿ok? Sí, sí. Luego, pues yo creo que ahorita que regresemos te sigo explicando, ¿vale? Porque aquí está, si tengo esta igualdad, pasas el 3 multiplicando y pasas el 2 dividiendo, como queda acá. Ah, ya, sí. ¿Ya? Ok. Ahorita regreso 5 minutitos y nos conectamos de nuevo. Ok. Que en cualquier momento se corta. Sale, ahorita les veo y les escucho. A continuación, no se me vayan a confundir, es también una variante de pues del hecho de localizar máximos y mínimos. Aquí los extremos absolutos, hay extremos absolutos relativos. Los extremos absolutos generalmente son números críticos, pero aquí nos están pidiendo los extremos absolutos de una porción de la función, nada más de un pedacito de la función, no de toda, ¿de acuerdo? Para que no se me vayan a confundir. Aquí solamente nos dan el intervalo y me dicen, encontrar los extremos absolutos de la función en el intervalo indicado, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es el tipo de reflexión que nos llevaría pues a encontrar precisamente esos extremos absolutos que me pide la propia función. El inciso A, el inciso B, el inciso C, el D, y me dan los intervalos correspondientes, ¿ok? Fíjense bien cómo se evalúan estas. La primera, la del inciso A, derivo. La derivada de x menos 1 al cuadrado, pues es 2x menos 2, ¿ok? 2x menos 2, el valor crítico es 1. Es decir, si yo igualo esto a 0, me queda que x vale 1. Ese valor crítico de 1 no está en el intervalo que me está poniendo el ejercicio. No se encuentra. El intervalo es 2, 5, cerrado. Entonces, quiere decir que teóricamente ese 1 debiera ser el mínimo absoluto, pero como no está en este intervalo, el mínimo absoluto es 2. El propio intervalo cerrado del intervalo que me da el ejercicio. Entonces, el mínimo absoluto es f de 2 igual a 1 y el máximo absoluto es f de 5 igual a 16. El propio intervalo, ¿ok? Si el 1 sí hubiera estado en el intervalo, que me hubieran dicho, el intervalo de 0 a 5, entonces el mínimo no es 0, es 1, porque el 1 ya es, diríamos, el mínimo establecido por el criterio de la primera derivada, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con el resto de los ejercicios. Es un caso particular que, pues, nada más con el objetivo de reforzar precisamente el concepto de extremo relativo, mínimo absoluto, máximo absoluto. ¿Ok? Ese es el inciso A. El inciso B, derivo, menos 3x cuadrada menos 2x más 5. ¿Ok? Igual a 0. Y encuentro los puntos críticos, aquí sí, como pues ovación a la gente. Con la fórmula general encuentro que los valores críticos son 1 y menos 5 tercios. 1 y menos 5 tercios están en el intervalo.
¿Están o no están? Sí están, jóvenes. Los dos. Entonces el máximo absoluto va a ser f de 1 igual a 3 y el mínimo absoluto va a ser f de menos 5 tercios. Se evalúa en la función original, abusados también esa parte. No se evalúa en la derivada, sino en la función original. Porque son valores que ya encontramos, son valores, diríamos, pues específicos hallados con la derivada. Paso a la siguiente diapositiva para ver pues que el mínimo es precisamente menos 5 tercios. Ahí está, miren. Esto es lo que idealmente quisiera que hicieran. Esto. F de menos 5 tercios es el mínimo. F de 1 es el máximo. Aquí está F de 1. Ahí está el máximo. F de menos 5 tercios. Aquí está el mínimo. ¿Ok? Y obviamente poner algunos valores del intervalo específico que me dio el ejercicio. No sé, no recuerdo si vienen ejercicios de este tipo, pero si vienen, esto es exactamente lo que hay que hacer, jóvenes. Este análisis. ¿Ok? Vamos con el siguiente inciso o en el siguiente ejercicio. En esta evidencia vamos a graficar, en esta evidencia y en todas las que vienen, tienen que graficar. Así es, mi estimado Cristian Giovanni Huchimto. Porque, bueno, lo había comentado, creo que tú no estabas con problema de tu internet, pero sí lo había comentado que aquí sí es indispensable graficar porque pues es la mejor evidencia. Yo encontré mis números críticos, son tal y tal, y aquí está la función y ahí está la gráfica. ¿Vale? Excelente. Inciso C, y igual a x cuarta más 4x cúbica menos 10 en el intervalo 0, 4. Derivo 4x cúbica más 2x cuadrada, factorizo 4x cuadrada por x más 3. Igual a 0, un crítico es 0 y el otro es menos 3. Ya había aparecido este ejercicio. Aquí está. Solamente el 0 está en el intervalo, ¿sí? El menos 3 no está. Por lo tanto, 0 es un mínimo absoluto y el máximo sería f de 4, 502. Evaluadas en la función original, no lo olviden. 0 más 0 menos 10 menos 10. F de 4, 502. 4 a la cuarta más 4 por 4 al cubo. 4 a la cuarta por 4 a la cuarta menos 10, 502. ¿Ok? Entonces, si mis números críticos están en el intervalo, esos voy a tomar como mínimo y máximo. Si no están en el intervalo, tomo los extremos del intervalo. Eso serían mi mínimo y mi máximo. Como pues el número crítico no está en el intervalo, tomo entonces el propio intervalo, porque pues se entiende que es un pedazo de función, es un pedazo de gráfica, no está toda. Inciso D. Miren, aquí está la gráfica. Esto lo quise poner para que se den cuenta de que menos 3 y 0 son críticos. Y ahí está la prueba fehaciente. ¿En dónde la pendiente de la recta tangente es 0? Aquí y acá. ¿Ok? En 0 menos 10, aquí. F de 0 igual a menos 10. Ahí está. Ahí está ella. ¿Sí? Pero como el intervalo es nada más de 0 a 4, es decir, de aquí a acá, de 0 a poquito más para arriba, entonces ya nada, tomo el 0 si lo tomo, y el 4 sería el que tomaría como máximo. O sea, mi mínimo no es menos 3 porque no está en el intervalo. Captan. Captain America. Listo. Siguiente. Las trigonométricas, jóvenes. Híjole, qué cosa tan especial. Las trigonométricas también. Y ya no hablo de logarítmicas y exponenciales y hiperbólicas, porque bueno, pues eso son palabras mayores que ustedes van a tener que afrontar, tarde que temprano. Números, extremos relativos en este tipo de funciones. Ay, mi estimado Cristian. Tristán.
Ay, ay, ay. Pues ahí está. Oigan, otra pregunta. ¿Y qué onda con Ibe Pineda? Ese es otro que no veo tampoco. ¿Dónde anda ese chavo? Ya se fue, profe. ¿Para qué? O sea, nomás vino a hacer bulto acá. ¿Cómo que ya se fue? ¿A dónde? Ven, Esmeralda, Ibe Pineda. ¿Quién sigue? Dijo que estaba muy potente su nivel. Le dije que se quedara en la tarde y ahí viene para la mañana. Si ya estaba en la tarde con Wences, pues se había quedado allá. Ah, no, ahí viene para acá. ¿Para qué? Nomás para que yo le generara un espacio en la lista, me hiciera un bulto y mi lista está tan grande que ya ven que tengo que mandar dos Excel porque no caben en uno solo. En el formato de la universidad no caben porque nada más hay 30 espacios. Ay, ay, ay. Voy yo. Ay, José Luis. Tú vas bien, José Luis. Voy yo, dice Azael. Voy yo. Si ustedes sienten que le están entendiendo a lo que llevamos de curso, no van a tener problema. Pero si ustedes desde el día número 3 no le están entendiendo nada hasta ahorita y no preguntan, ahí sí tienen que empezarse a preocupar. ¿Sí? Porque como siempre, hay quien no pregunta, no habla, no dice nada, no se manifiesta, nomás ocupan un lugar ahí en el espacio de la transmisión de Zoom. Es neta, no, ¿para qué les engaño, jóvenes? Todos esos compañeros que pues nada más se conectan pues para ver qué. No, jóvenes, no sirve eso. Eso que hacen ustedes no sirve, no nos funciona. No interactúan, son nada más un espacio ahí. Si no participan, si no preguntan, si no hacen ejercicios, nadie se aventó a hacer las 1000 derivadas. Por ahí dice Alejandro que ya hizo como 30 derivadas, dice él. Dice él que ya hizo como 30 derivadas. Llevo 199, profe. Perdón, 199, perdón, me equivoqué nada más por 100, perdón, discúlpame. Pero eso seguramente que te está ayudando, que dice, ay, yo le ayudo que solo mande. Sí, me está ayudando un buen, profe. Ay, Pero aún me falta para llegar a las 1000. ahorita dale prioridad a esto mejor, ándale. Porque ya por lo menos lo más grave ya lo pasaste. Bueno, esta función ya igual a 1 más 5 seno de 3x. En el intervalo 0 a pi medios, es decir, en una onda completa. Es una onda senoidal. Ya saben que es una onda cíclica. ¿De acuerdo? Bueno. Derivo 15 coseno de 3x y la igualo a 0. Despejo la x. Arcoseno, no, perdón. Este 15 pasa dividiendo, queda 0. 3x igual a coseno inverso de 0. El coseno inverso de 0 es pi medios. Despejo la x, me queda pi sextos. Pi sextos y pi medios son los números críticos. Máximo absoluto f de pi sextos es 6, mínimo absoluto f de pi medios menos 4. Los dos están en el intervalo. 0 y pi medios. Pi sextos y pi medios. ¿Ok? ¿Por qué pi sextos y por qué pi medios? Bueno, si yo dejo la función tal cual está, aquí hay una igualdad si yo le doy aquí valor de pi sextos. ¿Están de acuerdo? Si a x le doy pi sextos por 3, pi medios. Y pi medios es igual a pi medios. Es una realidad. Si yo aquí le doy valor de pi medios, ¿sí? Si yo despejo la x, bueno, aquí es si yo despejo la x, ¿ok? Y acá desde luego también, coseno inverso de 0 da pi medios. O sea, si yo le doy valor de 0 aquí y 0 acá, queda entonces que x es igual a pi medios. Y lo podemos graficar, no recuerdo si lo grafiqué, pero a ver, vamos a verlo. Ahí está. Pi medios, aquí está pi medios. Es un máximo. Pi sextos, aquí está. Mira, es más, creo que hasta aquí se lo señalé. Aquí está pi sextos y aquí está pi medios. No, aquí. Este es pi sextos, este es pi medios. ¿Ya vieron? No, al revés. Este es pi medios y este es pi sextos. Pi sextos son 30 grados, pi medios son 90. Como es una onda cíclica, esta es la gráfica de 1 más 5 seno 3x. Entonces, ¿ya vieron cómo sí se cumple? O sea, lo que yo vea en la gráfica en el intervalo tiene que cumplirse con la derivada. Se tiene que justificar, ¿eh? Es un hecho.
¿De acuerdo? Bueno, ya se terminó este pool de diapositivas, denme chancecita, voy por las que siguen, permítanme. Vuelvo con ustedes, espérenme, no se vayan. Permítanme. De modo que Ibe Pineda, ay, de veras que, digo, parezco profeta, de verdad, en serio. A ver, espérenme, dejen buscar. Ahí están ellas, ya las encontré. Encontradas las, buscadas las hice. Ahí están, ya las busqué. Ahí está. Continuamos con este tema. Vamos avanzándole. ¿Ya he terminado la clase? No, ¿cuál? Después de ver los resultados de la unidad 2, no, ¿cuál? Ahí van más ejercicios. Ahí está ella, exactamente. Nunca lo había visto escrito, siempre verbalmente, ¿ok? Con esto, con esta parte, ya entendiendo el asunto de los números críticos, de la derivación, igualar a cero y ver dónde la derivada no existe y encontrar dichos números, ya tengo los arrestos y las competencias necesarias. Azael, no quiero que te vayas, pero dormir para siempre, o sea, que ya te duermas y ya no te levantes, ¿eh? De que pues ya no tengo que ir a la escuela, aquí me quedo a dormir. Vamos a ver. Fíjense bien, concepto. Debemos graficar. En todas van a graficar, Diego. En todos. En todos. Todo donde aparece la función la tengo que graficar. Y tengo que ir, sí, claro, pues, oigan, pues, luego, sí les da tiempo, hombre. No necesitan hojas milimétricas en la libreta, es bosquejar la función. No quiero que me hagan, no es una clase de geometría, es una clase de cálculo diferencial, no necesitan, le voy a poner escala, no, ni se compliquen. Una gráfica muy leve. Así es. Uchinto, no sea Milana. Se llenará mi libreta de solo gráficas. No, exagera. ¿Quién? Un alumno de álgebra lineal. Tengo un grupo de álgebra lineal de la mañana. Oiga, profe, ¿es necesario graficar lo de los vectores? Es que no me va a dar la libreta. Así está igual. Ay, le digo, o sea, porque piensa que es una gráfica por hoja. No, en la misma gráfica pónganlos todos. Chale, esos me desesperan. Está GeoGebra, ahí está. Ahí les da la pista a Azael. Ya no estamos en una clase de geometría, ni estamos en clase de cálculo. Si necesito ayudarme del GeoGebra, me ayudo del GeoGebra. El GeoGebra no se raja, ¿ven? Luego dice que lo escriben, pues mejoren su letra también, no frieguen. Parecen alumnos de secundaria, muchachos. Esa letra, ¿qué pasó? ¿En serio? Que no se puede ni calificar de que no les entiendo. Impreso no se puede. Pues sí, pero creo que te va a costar más trabajo, ¿eh? La puedes imprimir, está bien. La imprimes, la recortas y la pegas, o la cortas y la pegas. Ingenieros en software, ustedes ingénienselas, pero la gráfica debe de estar en su tarea, ¿eh? Yo quiero que ustedes construyeron la gráfica y ustedes ubicaron los máximos y los mínimos, los extremos relativos, perdón. Ok, a ver, vamos a ver. Suponga que una función y igual a f de x es continua y diferenciable sobre un intervalo cerrado a b, y que el valor de f de a es igual a f de b, y además vale 0, es decir, los puntos donde hay puntos críticos. Estas condiciones implican que los A y B son coordenadas X en las intersecciones X de la gráfica F. Es decir, esos dos puntos donde, por ejemplo, aquí donde corta, esas gráficas donde se hace 0, son puntos de corte de la función en la gráfica. A partir de estas ilustraciones, parece válido que debe haber por lo menos un número C en el intervalo abierto que corresponde a un punto de la gráfica donde la tangente es horizontal. A esa observación que existe un número donde la tangente es horizontal,
se llama teorema de Rolle. Gracias a este matemático francés que fue quien desarrolló por primera vez esta idea. Usaremos este teorema para demostrar el resultado más importante, que es el teorema de valor medio para las derivadas. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué dice el teorema de Rolle y trae como consecuencia el teorema del valor medio. Es decir, el teorema de valor medio me dice que en un intervalo A y B va a haber un valor en donde la gráfica corta, forzosamente corta el eje cartesiano. ¿Sí? Hay un punto donde la recta tangente a fuerza es horizontal. Teorema de Rolle. Si f es una función continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable sobre AB, si f de A es igual a f de B y S es igual a 0, entonces existe un número C AB tal que f' de C igual a 0. En otras palabras, si yo tengo dos puntos en la gráfica donde la derivada sea 0, perdón, donde la función sea 0, perdón, donde la función es 0, va a haber un valor intermedio entre los dos valores en donde la derivada sea 0. Ese es el teorema de Rolle. Y de esto deriva, o de esto trae como consecuencia el teorema de valor medio para las derivadas, que dice así: sea f una función continua en un intervalo cerrado AB y diferenciable sobre un intervalo abierto AB. Entonces, en el intervalo AB va a existir un número C, tal y como me lo dice el teorema de Rolle, en donde la derivada f' de C va a ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Es decir, esta relación se cumple. Diríamos, es una consecuencia natural del teorema de Rolle. Diríamos, es una consecuencia de mayores dimensiones que el teorema de Rolle. Entonces, basados en el teorema de Rolle, surge el teorema de valor medio para las derivadas. Entre dos funciones, entre dos puntos de la función donde es 0, si hay dos puntos donde sea 0, entonces en medio hay una donde la derivada es 0. ¿Me explico? O sea, va a haber un f' de C. Va a haber un número crítico, pues, o es muy probable que haya un número crítico. Cambio de diapositiva. Gráficas y la primera derivada. Aquí viene también algo bien interesante que vamos a estar trabajando por lo menos la próxima semana, que dice así: este es el criterio de la primera derivada, se llama. Criterio de la primera derivada o prueba de la primera derivada. Dice de la siguiente manera: suponga que f es una función continua sobre un intervalo cerrado AB y también es diferenciable si tiene derivada sobre ese intervalo abierto AB, excepto quizá en un número crítico C dentro de ese intervalo. Puede haber un número que la derivada no exista. Si la derivada es mayor que 0 para toda x en ese intervalo AC, o bien si la derivada es negativa, menor que 0 para toda x en el otro pedazo de intervalo CB, entonces la gráfica de f sobre el intervalo AB habrá forzosamente una f de C que sea un máximo relativo. Y al contrario, lo mismo. Si existe una f' de C primero negativa y luego una positiva, va a existir un mínimo relativo. ¿Ok? Exactamente es lo que dice. En resumen, lo que quiere decir la diapositiva es que si yo encuentro un número crítico, evalúo un punto antes del número crítico y me da una derivada positiva. Evalúo un punto crítico, un punto después del punto crítico y encuentro otro valor mayor, significa entonces que allí yo encuentro un mínimo y al contrario encuentro un máximo. A ver, déjenme ver si con las gráficas se han mostrado casos especiales del siguiente teorema. Aquí está, miren. Máximo relativo. Si yo ya identifiqué un número crítico C, quiere decir que yo voy a reforzar con el criterio de la primera derivada. Si escojo un valor antes del número crítico y ese valor me da negativo,
significa que hay una pendiente negativa en esa gráfica. Y si luego evalúo un valor mayor al número crítico y encuentro que hay una derivada que es positiva, la consecuencia es, este número crítico es un mínimo relativo. Este es el inciso B, ¿eh? El inciso A no sé si no lo puse, pero este es un mínimo. Y al contrario, lo mismo. Yo tengo, hagan de cuenta, una concavidad positiva, así, pero una concavidad negativa, una curva una parábola que abre hacia abajo, pues, en pocas palabras. Y encuentro que la primera derivada es positiva, luego viene el número crítico, y luego encuentro una derivada negativa, significa que hay un máximo relativo. Y en este cuadro 461, que es un cuadro obtenido del libro de Denis Hill, pues está realmente lo que se quiere proponer con esta prueba de la primera derivada. Es decir, ya identifiqué los números críticos, ya sé cuáles son. Ahora, prueba de la primera derivada. Si la primera derivada antes del número crítico cambia de positiva a negativa en C, entonces es un máximo relativo. Si la primera derivada cambia de negativa a positiva en C, entonces es un mínimo relativo. Si la primera derivada no cambia de signo, entonces no es un extremo relativo, nada más es un punto de inflexión. Sí, parece un número crítico, pero no lo es. Y esto me lo determina de manera contundente el criterio de la primera derivada. ¿Ok? El criterio de la primera derivada me refuerza la idea de que ese número crítico o es un mínimo o es un máximo. Si la prueba el criterio de la primera derivada no cambia de signo antes y después del número crítico, significa que es un punto de inflexión nada más. No hay ni mínimo ni máximo ahí. Vamos a empezar a ver, creo ya, ejercicios. No sé si ya le pueda cambiar. Paso a la siguiente diapositiva. Qué rápido se ve el tiempo, no, hombre. Aquí va el procedimiento del criterio de la primera derivada. A ver, paso a pasito. Este es de mi cosecha, esto no viene en el libro. Yo se los estoy proponiendo basado en experiencia. Número 1, derivo. Tomo el polinomio, la función, el seno, el coseno, la tangente, el logaritmo natural, lo derivo. Número 2, voy a representar esos valores críticos sobre el eje de las abscisas de un sistema coordenado. Los ubico, los pongo. Vamos a entonces establecer cierto número de intervalos. Un intervalo que va, como lo hicimos, ¿se acuerdan la diapositiva donde veo un montón de altos, la graficota donde había varios puntos críticos y bla, bla, bla? Algo parecido. Voy a bosquejar así levemente, a ver, este punto crítico está aquí, este está acá. Todos los pares ordenados que yo encuentre los plasmo en una gráfica. ¿Ok? De hecho, déjenme decirles que el criterio de la primera derivada me debe de servir. Esto háganlo en este orden, no lo hagan en el orden inverso porque no tendría mucho sentido. Primero, apliquen el criterio de la primera derivada y ya que hayan hecho todo el criterio, ya luego grafican y corroboran los resultados que ustedes obtuvieron. Porque precisamente la idea del criterio de la primera derivada es encontrar aquellos puntos donde hay un máximo, hay un mínimo. Esa sería la idea fundamental de la derivada. Claro, si ustedes lo grafican, pues ya van a saber dónde están los mínimos y los máximos, y ya pierde un poco de chiste, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Número 3, determinar el signo de la primera derivada de cada intervalo. De este valor a este valor, a ver, escojo un valor del intervalo y lo pruebo. Luego de este intervalo, escojo otro valor y lo pruebo. Y así sucesivamente. Número 4. Para cada uno de los valores críticos, hagamos x igual a x sub 0. Es decir, los vamos a probar en la derivada. Si resulta que f de x cambia de más a menos, hay un máximo. Eso significa, si viene en ascenso y luego cambia en descenso, la pendiente, pues, entonces quiere decir que tiene un máximo. Y si la función
Cambia al contrario, de menos a más, quiere decir que hay un mínimo, ¿ok? Si no cambia de signo, no podemos decir nada, simplemente no hay máximo, no hay mínimo. Nada más es pues un punto de inflexión ahí apareció como número, posible número crítico, pero no es ni mínimo ni máximo, ¿ok? Paso a la siguiente diapositiva. Vamos a ver por lo menos un ejemplo. Me queda tiempo suficiente para ver un ejemplo ya de estos casos que estamos platicando. A ver, sea y igual a menos x cuadrada. No, hombre, una función que yo sé que les ofende, pero bueno, es un ejemplo. Encontrar sus máximos y sus mínimos. Ya sabemos que esta es una parábola con concavidad negativa, vértice en el origen, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y ya sabemos que el número crítico está en 0, ya lo sabemos, porque ahí está el vértice. Pero lo vamos a manejar desde el punto de vista de aplicación de la derivada en el tema. Esta es una función sencilla, pero van a ir aumentando de grado de dificultad. A ver, vamos a proceder con todos los pasos. ¿Cómo sabe? Pues más o menos. Yo sé de esos, yo sé cómo masca la iguana. Derivamos. Y eso que soy contador público, imagínense. No, hombre. Si yo fuera matemático, no, estaría en la NASA ahorita. Caray. Bueno. Derivamos y' igual a menos 2x. Igual a 0. Sabemos que es una parábola con cavidad negativa y vértice en el origen. ¿Ok? La derivada es menos 2x. Si yo igual a 0 y despejo x, ¿qué tengo? Pues que el número crítico es 0, ¿no? Ahí está. Número crítico x igual a 0. Ya voy en el paso 3. Ahora, voy a tomar un valor antes de el número crítico, por ejemplo, menos 1. Voy a tomar un valor después del número crítico. 1 positivo y voy a ver qué pasa. ¿Sí? Aquí está. En un intervalo menos infinito 0, nada más hay un solo número crítico. 0. Tomo un valor en el intervalo menos infinito 0. Intervalo abierto. No incluyó el 0 porque el 0 es el crítico. Un valor antes del crítico. ¿Qué número les gusta? 10,000. No. Un número sencillo. Menos 1, por ejemplo. Menos 1. F' de menos 1, ¿cuánto da? 2 positivo. ¿Sí? Menos 1 aquí. Menos 1 por menos 2, ¿cuánto da la derivada? Más 2. ¿Ok? Tomo un número después del 0. ¿Qué les gusta? ¿El 1? Algo facilito. Búsquense siempre un número fácil, jóvenes, un número entero. No se busquen pi sobre 17. Perdón, no sé si le habían capturado, pero ya estoy cambiando de diapositiva. Ya nos quedan 5 minutos. Suficiente para concluir este ejercicio. ¿Ok? Ahí está. En un intervalo 0 infinito, después del número crítico, ¿qué pasa? Es un valor 1. F de 1 menos 2 por 1, menos 2 es negativo. Cambió de positivo a negativo. ¿Qué implica o qué refuerza? Mi hipótesis de que ese 0 es un máximo se refuerza con el criterio de la primera derivada. Al cambiar de más a menos, entonces el número encontrado es el número crítico 0 es un máximo. ¿De acuerdo? No sé si la grafiqué aquí, bueno. No la grafiqué, pero bueno. ¿Ok? Entonces, pues ahí está precisamente el criterio de la primera derivada que va a ser el tema de la próxima semana. Ya le estamos adelantando algo. Para hacer bastantes ejercicios, dejen ver cuántos ejercicios tengo por ahí guardados. Va el ejemplo 2, a ver si nos alcanza el tiempo. Tenemos este polinomio. No me va a alcanzar. Este polinomio está pues es un polinomio grado 3, tiene 2 números críticos. Bueno, ni hablar. Encontrar sus máximos y sus mínimos.
Definir por intervalos dónde crece y dónde decrece la función, eso también se va a pedir. En el ejercicio anterior, ¿en dónde crece? De menos infinito a cero. ¿En dónde decrece? De cero a infinito. ¿Ya? Es una función muy sencilla, muy fácil de resolver, pero ya un polinomio de grado 3 para arriba ya no está tan facilito, ¿sí? Ya no está tan sencillo. ¿Ok? Bien. Derivo x cuadrada más x menos 6. No necesito encontrar por medio de la fórmula general. Factorizo dos números cuya suma dé 1 y cuyo producto dé menos 6. 3 y menos 2. ¿Cuáles son los números críticos? 2 y menos 3, ¿no? Menos 3 y 2. Entonces ya voy a tener dos presuntos puntos críticos. Lo más probable es que uno sea mínimo y el otro sea máximo. Voy a tomar un valor antes del menos 3 y un valor después del menos 3. Voy a tomar un valor antes del 2 positivo y un valor después del 2 positivo. ¿Ok? Los puntos críticos completos es f de menos 3, menos 3,43 medios, el punto completo, pues. Y el otro es, los dos puntos son menos 3,43 medios en la función original. No se me vayan a confundir. En la función original yo tengo una coordenada que es menos 3,43 medios y tengo otra coordenada que es 2,2 tercios. Tengo dos números críticos, el punto completo o la coordenada completa. Tomo un valor antes del menos 3, por ejemplo, menos 4, y lo evalúo. F de menos 4 en la derivada me da 6 positivo. Tomo un valor después del menos 3, por ejemplo, 0. El 0 está después de menos 3, ¿no? ¿Ok? Lo evalúo y me da menos. Si cambia de más a menos, ¿qué es? Un máximo. F de menos 3 es un máximo. Lo más probable es que 2 sea un mínimo. Y ya se me está gastando el 20 y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está. De más a menos, menos 3 es un máximo. El otro valor crítico 2, un valor antes 1. Evalúo en la derivada, me da menos 12. Un valor después, 3, por ejemplo, me da positivo. Cambia de menos a más, es un mínimo. ¿Ya vieron? La gráfica. Ya hice todo el análisis, ahora sí puedo graficar. Me voy a la gráfica, pero ya que hice el análisis, no antes, si no, no tiene sentido, para que ustedes puedan entender correctamente el tema. Y ahí está la gráfica. Hecha en GeoGebra hasta con esa. Ahora no le dicen Wolfram Alpha, le dicen GeoGebra. Aquí está el menos 3 y aquí está el 2. Uno máximo y uno mínimo. Que tengan un excelente fin de semana, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana, profe. Igualmente, lunes es muy probable que haya clase, pónganse abusados. ¿Sí? Vamos a echarle calor a esto. Buen fin de semana. Igualmente, gracias. Cuídense, pórtense mal. Salud por los caídos, caray, hombre. Bueno, ni hablar. No me agrada, pero bueno, parte del show. Cuídense, nos vemos. Buen fin. Eso es todo, amigos.